de salud. Bien, entonces, siendo la hora, vamos a iniciar nuestra clase. Bien, y voy a compartir mi archivo. Bien. ¿Se visualiza? Sí, doctora. ¿Se ve el archivo? Sí, se observa, doctora. Sí, se visualiza. Gracias. Vamos a ampliar un poco. Dice. Bien. Como les decía, el día de hoy vamos a tratar sobre la atención primaria de salud. ¿Qué es? ¿Qué significa? Bien. Entonces, nuestros temas son, dentro de lo que es atención primaria de salud, las bases conceptuales, la cartera de servicio de atención primaria y cómo están organizados los servicios de salud en el primer nivel de atención. ¿Qué competencias deben adquirir el día de hoy? Conoce la atención primaria de salud como una estrategia para reducir las desigualdades en salud. Identifica y caracteriza las estrategias de atención primaria como medio para el desarrollo de la comunidad. Y conoce la organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención. Bien, entonces, ¿qué es atención primaria? ¿Cómo empezó la atención primaria? ¿Cuándo empezó la atención primaria? Es una pregunta que podríamos empezar haciendo, ¿no? Tenemos aquí. En el mundo siempre hubo formas de resolver los problemas de salud. China tiene una milenaria tradición en medicina y también en salud. En medicina, de problemas de salud de la población, ¿cómo lo resolvían? Con su médico de a pie. En la India, con su experiencia, por ejemplo, la medicina védica era la que ellos usaban para su atención de salud. En América Latina, los mayas tenían su forma de atender su salud pública. En Perú, al inicio del siglo XX, es mundialmente conocido el doctor Manuel Núñez Butrón, al que ustedes seguramente conocen y conocen su trayectoria y conocen todo lo que hizo por la salud de su pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La OMS, que ya tenía el problema entre manos de que el problema de salud es un problema universal, entonces recoge estas expectativas de todas estas estrategias, todas estas experiencias y las sistematiza, ¿no? Y la proyecta a una escala mundial como una responsabilidad de todos los países. Tanto los ricos como los pobres tenían que aportar a la salud de todos los países. Pero esto formalmente no empieza con la OMS. La idea de sistematizar y de agruparse vino muchísimo antes, más de un siglo antes. Aquí tenemos documentado que en 1851
Estamos hablando de esta centuria en donde las epidemias y las pandemias arrasaban con los países, diezmaban los países, ¿no? Porque no era solamente cosa que en todo el mundo se daba, sino diezmaba la población de un país, después de 2 o 3 años aparecía en otro lado y diezmaba la población de ese país. Ustedes deben saberlo, hay pueblos que fueron quemados enteros en su idea por librarse de la peste. Entonces, ¿qué pasa? En esta época, 12 países europeos tienen la idea de unirse para entre todos ayudar a resolver este problema. Entonces ya empieza la idea, entre todos nos ayudamos para resolver un problema. Y eso fue lo que hicieron estos señores en su primera conferencia sanitaria internacional, que fue, por decirlo de esta manera, el antecedente primero de lo que terminó siendo la Organización Mundial de la Salud. En el año 1902, ¿no? Más de 50 años después, estos señores se reúnen y ¿qué ven? Nosotros estamos en Europa, somos europeos, estamos haciendo por resolver el problema europeo, pero en América las cosas siguen mal. Entonces, se unen todos, ¿no? Y convoca una conferencia con el fin de organizar una oficina sanitaria en las Américas. ¿Qué es lo que terminó siendo la Oficina Sanitaria Panamericana? Tiempo después, 40 y tantos años después, en el año 1945 empiezan a organizarse lo que finalmente sería Naciones Unidas. Y uno de los problemas más grandes que encontraron en esto fue el problema de la salud. Entonces, Naciones Unidas, en 1946, constituye la Organización Mundial de la Salud, en el que firmaron 18 naciones y que en su artículo 1 de su estatuto definió como su objetivo la obtención del más alto nivel posible de salud. Si ustedes se dan cuenta, aquí no dice el más alto nivel de salud, dice el más alto nivel posible de salud. O sea que a los pueblos se les está dando la responsabilidad de que cada uno consiga su nivel más alto posible de salud. Bien. Pero, ¿qué pasa? Estamos ya aquí alrededor de 1970. Tenía 20 y algo de años de fundada la OMS. Y ellos, por cierto, se reunían periódicamente, se reúnen todos los años de entonces. Entonces, ellos llevan permanentemente la insatisfacción de sus pueblos. Algo no estaba funcionando. A pesar de los esfuerzos, algo no estaba bien. Y la OMS, a través de su oficina ejecutiva, hace un estudio. ¿Por qué? Porque justamente había una insatisfacción generalizada. Y ojo, respecto a los servicios de salud, y no solamente era un problema de los países llamados tercermundistas, también los países desarrollados tenían problemas. Entonces, este estudio queda como resultados. Causa de esta insatisfacción es la incapacidad para identificar las expectativas de las poblaciones. Existía entonces y existe ahora. Porque ya hemos visto en algún momento que el gobierno ofrece a la población que le ofrece la parte preventiva, la parte promocional como una forma de evitar enfermedades. Pero ¿qué es lo que quiere la población? La recuperativa. Entonces, desde entonces y ahora sigue el problema.
Una nueva causa, la incapacidad de los servicios de salud para ofrecer nivel de cobertura adecuados que satisfaga la demanda y las necesidades de las distintas sociedades. Vale decir, falta personal, falta establecimientos, en fin. Y otra cosa que se determina como causa es la brecha entre el estado de salud que existe entre los países desarrollados, buen estado de salud, o por lo menos eso pensamos, y los países menos desarrollados, no. Y aún dentro de los países, esta situación de desigualdad, esta brecha de estado de salud, persiste, existe, ¿no? Y nosotros tenemos buenos conocimientos al respecto. Entonces, hecha esta investigación, hay que buscar la estrategia para resolverlo. Entonces, ¿qué se llega en claro? La estrategia no debería ser la mejoría de los servicios. Mejorar los servicios sí, pero no es lo único, porque puedes mejorar los servicios si no los usan. Y tampoco es la erradicación de los problemas endémicos, entiéndase como endémicos todo tipo de problemas persistentes. Sino, la estrategia debería ser una mejoría en las estructuras sociales, políticas y económicas de los países, que son las que determinan el estado de salud de la población. O sea, la idea es mejorar las cosas de abajo, desde adentro, para que el estado de salud mejore. Bien, con estas ideas que ya están pidiendo a gritos, hay que resolver esto, hay que agruparnos todos y nosotros tenemos que resolver entre todos el problema. Bien. Dejamos esto de lado por un momento y vamos a la muy conocida definición de salud, enunciada por el doctor Andrija Stampar en 1946. Este es un doctor de origen croata, en donde nos dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o afecciones. O sea, este es un documento que tiene más de una definición, que tiene más de 70 años y sigue vigente, a pesar de todos sus cuestionamientos. Yo también me pregunto, ¿qué significa completo bienestar? Es una idea un poco que no se alcanza a definir, ¿no? Entonces, dentro de los cuestionamientos de Stampar dice, la salud no es un estado, es un proceso. Alguien también dijo, no existe el completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de bienestar. También se dijo, el bienestar no es un concepto general dado que no existen grados variables de bienestar individual de acuerdo a la realidad. El bienestar es de acuerdo a las realidades, no solo de cada país, sino de cada grupo humano y finalmente de cada persona. También se dijo que pregunta, ¿a qué se llama completo bienestar? Y es una pregunta también que yo me hago. ¿A qué se le llama completo bienestar? Y este es un término muy relativo. El bienestar es un concepto relativo. El bienestar para mí puede que no sea el de ustedes y viceversa. Bien. Dicho esto, volvemos a la OPS, a la OMS, que ellos hacen sus asambleas mundiales todos los años. Y allí entre los años 1975 y 76 se asumió
un eslogan, era como un grito de guerra, salud para todos. En el año 2000 fue algo que le pusieron después, ¿no? Pero el grito era salud para todos. Y salud para todos es un compromiso social y político. Sin la intervención de la política y de toda la sociedad, tal cosa no puede ser posible. Porque aquí estamos comprometidos todos para apoyar a todos y todos apoyando a todos. Entonces, es una situación política y social, definitivamente. Y el doctor Mahler, algunos años después de esto, nos dice, salud para todos, ¿qué significaba? Alcanzar un nivel de salud que permitiese a todos, sin excepciones ni marginaciones, llegar a una vida social y productiva en lo económico. Este término productiva y en lo económico, expresada hace más de 70 años, en este momento lo podemos concebir como niveles de vida, niveles adecuados de vida, ¿no? Y la meta que se le puso en el año 2000, ¿qué significaba? No es que en el año 2000 todos estén rebosantes de salud, sino que para esa fecha todos los países del mundo habrían diseñado sus estrategias políticas al respecto y estarían en un franco proceso de ejecución de medidas concretas que tendrían que dirigirse o estarían dirigidas a alcanzar la meta social. Pues la meta social, la salud, ¿no? En plazos variables, porque todos no van a tener las mismas condiciones para avanzar. Recordemos que en la APS es un compromiso de todos para todos. Ahora, este concepto no fue comprendido en todo lo que significaba. Y ahora un poco más adelante vamos a ver por qué. Y ha sufrido simplificaciones conceptuales y aprovechamiento de coyunturas facilistas. Lo fácil para atención primaria, y ya. Ahora vamos a ver eso. La salud y su cuidado, que estoy diciendo aquí cuidado, integral, se concibió como una forma de programación simple, más técnica que social y más burocrática que política, y lo más barata posible, eso lo agrego yo, porque esto lo está diciendo el doctor Patrick Kirman, pero yo digo, y lo más barata posible también, porque ahí, toda esta distorsión de la idea fue ahí. Bien. Y bien, tenemos aquí cuidado primario de salud. Cuando la OMS en el año 75-76 asume este compromiso, no podría y no debería quedarse allí. Y realmente ellos en ese momento no tenían la idea de hacer una asamblea mundial para llevar a cabo este eslogan. Pero recordemos que en estos años el mundo estaba dividido en dos bloques. El bloque capitalista y el bloque socialista, en donde no había una hegemonía muy clara del país, de los países. Entonces, en el bloque occidental, el bloque capitalista,
de alguna manera, Estados Unidos tenía el liderazgo. No era el único que era el más visible, realmente era el líder, pero también tenía alguien atrás que lo estaba buscando. Estaba Alemania, por ejemplo, recuperándose de la Guerra Mundial. Y en Europa, la cosa era menos clara, porque ahí el líder era Rusia, pero también tenía muy cerca, siguiéndole, China. Y Rusia no estaba dispuesta a dejarse quitar algún nivel de protagonismo por nadie. Entonces, terminada esta asamblea de 1976, Rusia se prepara y se presenta. En ese tiempo su viceministro de Salud para Asuntos Internacionales, un doctor Dmitry algo, no recuerdo el nombre, uno de esos nombres impronunciables, ¿no? Hace contacto con la OMS, y les hace la propuesta de hacer una asamblea mundial para resolver esto. Digo, la OMS no tenía la intención de hacerlo, pero insiste este señor Dmitry y los convence, entre comillas, para hacer la asamblea. Y ofrecen lo que en ese momento era algo así como $1 millón para iniciar con él. Pero lógicamente hacer esta asamblea mundial no iba a ser de $1.000, de $1 millón. Entonces, ellos aceptan, la OMS acepta que se haga esta conferencia, pero pone sus condiciones. Dice, pero no en Rusia, no en Moscú. Hay que buscar un país que necesite ayuda. Y deciden en primer lugar que sea Costa Rica. Lógicamente, Costa Rica no tenía el dinero para hacerlo y el $1 millón que ofrecía Rusia no alcanzaba. Así que quien tendría que ayudar era Estados Unidos. Y Estados Unidos se niega a aceptar, se niega a ayudar por cuestiones de política. Entonces, descartado Costa Rica, se busca otro país, el Cairo. Entonces, hechas las coordinaciones, Cairo tampoco tenía cómo hacerlo, el millón no alcanzaba y deberían de apoyar los países petroleros, pero tampoco quisieron. Y lo mismo sucedió con Irán. Entonces, ante esto no quedó más remedio que hacerlo en Rusia, pero no en Moscú. Y finalmente decidieron hacerlo en Alma-Ata, Afganistán, Alma-Ata. Entonces, así es como se decide que Alma-Ata sea la sede de esta conferencia mundial en la que estaba muy interesada Rusia. Entonces, hecho esto, se hacen las convocatorias y esta reunión tomó más de 2 años trabajarla. Se trabajó y se envió a todos los países. Estuvieron hasta, en algunos casos en América Latina, hubieron hasta 6 reuniones previas para socializar la propuesta, hacer propuestas de declaratorias, ¿no? ¿Y qué es el documento que se envía? El documento que se envió siempre fue referente al cuidado primario de la salud. Y la asamblea finalmente se realiza entre el 6 y el 2 de septiembre de 1978. En ella asistieron, convocada por la OMS y UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Asisten 134 países y 67 organismos internacionales y algunas otras organizaciones no gubernamentales.
Entonces, este es una asamblea en la que asisten más de 1000 personas. Y por cierto, la gran mayoría, algo así como 800, 700, 800, eran médicos. Entonces, ¿qué hacen los médicos unidos? ¿En qué piensa el médico? El médico piensa en la consulta y la atención. Entonces, este papelito que llegó como cuidado primario de salud, o estos papelitos, porque fueron muchos, finalmente en esta asamblea se convierte en atención, porque eso era lo que tenían en la cabeza las personas que asistían a esta reunión. Entonces, termina llamándose atención primaria de salud. Pero ahí hay un problema. Hay una diferencia sustancial entre lo que es cuidado y lo que es atención. El cuidado es un concepto más amplio, más social, más integrador, denota relaciones horizontales, simétricas y participativas. En cambio, que la atención es un concepto vertical y por serlo es asimétrico. No. Si es vertical, no hay participación. Lo que yo digo, eso es. Entonces, pierde por ese lado el concepto de cuidado integral. Por otro lado, también el cuidado, ya yendo un poco más allá, es intersectorial, es multidisciplinario. El cuidado no solamente del sector salud, es educación, es trabajo, es vivienda, es familia, es agricultura, pesquería y todo, ¿no? En cambio, la atención por ser vertical es única, no es sectorial. ¿Y en qué terminó? En los famosos programas de salud. Entonces, aquí, en esta tergiversación de los sentidos, es que empieza a los muchos problemas que tuvo la atención primaria después. Y además de estos cuidados de atención, la diferencia entre cuidado y atención está la forma como se percibe el término primaria. Entonces, primaria puede ser entendida como lo primitivo, lo poco civilizado, o también puede ser entendida como lo principal o lo primero. Entonces, conceptualmente el cuidado integral estaba en esta acepción, en lo principal. Sin embargo, se lo manejó como lo primitivo. Al poco desarrollado le damos de atención barata. Entonces, esto es lo que creó lo que estamos diciendo aquí, los sectores, el sector acá, programas de servicios. Bien. En esta reunión de Alma Ata, finalmente terminó en una declaración de Alma Ata y tiene su decálogo. Entonces, la primera declaración, lo primero que declara Alma Ata es que, ¿qué hace? Dice que la conferencia reitera firmemente que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. O sea, ratifica el concepto de salud que ya venía de atrás y que se usa hasta ahora. Entonces, Alma Ata lo ratifica. Nos dice
aquí la salud es un derecho humano fundamental. Nadie puede abstraerse de tener una buena salud. Y también lo dice que el logro del más alto, el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización existe la intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de salud. Entonces, aquí está prácticamente la esencia de lo que es la atención primaria de salud. Nos habla de que la salud es un derecho humano, nos dice que necesita la intervención de todos los sectores y que es la forma de obtener el grado más alto posible de salud. Entonces, en esta primera aclaración está, como les digo, el kit de lo que es la atención primaria de salud. Bien. A la segunda dice, la desigualdad existente en la salud de las personas es inaceptable e involucra de manera común a todos los países. O sea, la desigualdad no es un problema de Perú, es un problema de todo el mundo. Y no solamente entre países pobres y ricos, sino dentro de el propio país, ¿no? Luego decimos, el desarrollo económico y social es esencial para poder alcanzar la salud para todos. Salud para todos. Y la salud es esencial para el desarrollo sostenible y la paz del mundo. O sea, es una cuestión muy interesante lo que dice aquí, ¿no? El desarrollo depende de la salud y la salud depende del desarrollo. Cuarto, las personas tienen el derecho y el deber de participar en la planificación e implementación de su atención sanitaria. Interesante. Tienen el derecho, pero también tienen el deber de participar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a esperar que otro decida y después, si no nos gusta, decimos que eso está mal. Pero nosotros no hicimos nada. Y eso no es atención primaria, eso no es de salud para todos, eso no es la salud como derecho. Bien. Luego decimos, un objetivo principal de los gobiernos y la comunidad internacional debería ser la promoción para todos los habitantes del mundo en el año 2000 de un nivel de salud que les permitiera llevar una vida productiva y social, social y económicamente. La atención primaria de salud es la clave para conseguir este objetivo. El sexto dice, la atención primaria de salud se basa en la práctica, en las pruebas científicas y en la metodología y la tecnología socialmente aceptables, accesible universalmente a través de la participación social y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar. Es el foco principal del sistema sanitario y su primer nivel de contacto, acercando el máximo posible la atención sanitaria al lugar donde las personas viven o trabajan. Bueno, permítanme recordar cuando ahí por los años, no sé, 85, 90, quienes trabajaban en atención primaria tenían que saberse estos enunciados así, de memoria. Prácticamente, si no te sabías de los enunciados, pues no sabías nada de atención primaria, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho porque esto de la tecnología socialmente aceptable era una cosa que se repetía y se le aclaraba a cualquiera, ¿no? A quien sea que estaba ahí,
No, la tecnología es socialmente aceptable. En el séptimo, la atención primaria de salud refleja las condiciones del país y de sus comunidades y se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad. Se dirige a los principales problemas sanitarios de la comunidad. Debería llevar a una mejora progresiva de la atención sanitaria para todos, dando prioridad a los más necesitados. Y los gobiernos, es cierto, se comprometieron a esto. Los gobiernos deberían formular políticas y planes de acción para establecer la atención primaria de salud como parte de un sistema nacional de salud integrado y en coordinación con otros sectores. Esto requiere el ejercicio de voluntades políticas a fin de movilizar recursos internos y externos. Este es el compromiso que asumieron las naciones cuando firmaron Salud para Todos. En su 10º punto dice, la consecución de la salud por la población de un país afecta y beneficia directamente a cualquier otro país. Todos los países deberían cooperar para asegurar la atención de la atención primaria de salud en todo el mundo. O sea, aquí estamos viendo esto que todos los países somos afectados por todos los países. Entonces, por ejemplo, si mi país no quiero vacunar, eso, el que yo no vacune en mi país va a afectar a los países vecinos, porque los va a exponer al virus, por decirlo, ¿no? Y la 10ª dice, puede conseguirse un nivel aceptable de salud para todo el mundo en el año 2000 mediante la utilización mejor de los recursos mundiales, gran parte de los cuales se gastan hoy en conflictos militares. Estamos hablando de 1978 y como ya les dije, en ese tiempo estamos en plena Guerra Fría, en donde Rusia y Estados Unidos lo que querían era hacerse desaparecer de la faz del mundo y sus gastos en armamentos y en cuestiones bélicas era alto. Los gastos estaban en la cuestión bélica y en los viajes interplanetarios. Entonces gastaban lo indecible en poner al perrito en la luna o en que el hombre pise la luna. Entonces, en eso se gastaban los dineros y no se pensaba en gastarlos un poco en salud. Bien. Entonces, de todo esto que hemos dicho hasta aquí, ¿qué sacamos? A la luz de lo que estamos viendo ahora. En la declaración de Alma-Ata también se señala que la atención primaria de salud forma parte integrante tanto de los sistemas nacionales de salud como del desarrollo social y económico global en su sentido multisectorial y no mundial. O sea, estamos en el tema de que es el desarrollo social y económico el que va a ayudar a la salud. Otra cosa que es la atención primaria, es la función central y el núcleo principal de todo el sistema de salud. La atención primaria no fue nunca una parte aislada del sistema. Que a cuenta de atención primaria, así funcionó. Y no está, y nunca estuvo circunscrita a la atención más periférica y de bajo costo para los pobres. Entonces, la atención primaria no es la atención para el pobre. No es así. Bien, entonces son conceptos claros de lo que sí es y de lo que no es la atención primaria de salud.
Seguimos aquí, dice, la atención primaria de salud estaba referida al cuidado integral de la salud para todos y por todos. Ya, comprometidos todos en la salud de todos. Es multisectorial y multidisciplinaria. Es promocional y preventiva, participativa y descentralizada, con participación activa, directa y efectiva de las personas. A esto que decimos aquí en 4 renglones es lo que es la atención primaria. Y es lo que nos lleva más de 70 años tratando de resolver, más de 40 años tratando de... La atención primaria de salud no es o no está referida a una atención reparativa de ciertas enfermedades de bajo costo para los estratos periféricos más pobres de la población, prestada a través de programas paralelos al resto del sistema de salud y sin participación de las personas. Esta parte de la participación de las personas es una parte difícil de conseguir. Se llama, se convoca, se lleva a reuniones y todo, y los que vinieron ahora no dijeron nada y eso no vuelven a venir después. Entonces, es un problema bien difícil de resolver, la participación de las personas. Bases conceptuales de la atención primaria de salud. Primero, conceptualmente la atención primaria de salud es responsabilidad de todos. Eso es lo primero que tenemos. Se inicia en la autodeterminación y autorresponsabilidad del individuo y de cuidar su salud y del Estado de facilitarles los medios para lograrlo. Existe una política de salud que es salud para todos, que ya sabemos está firmada por todos, definida y aceptada por los gobiernos de los países. La APS es la estrategia para llevar a cabo dicha política. La atención primaria de salud es social, integral, participativa. Considera la salud como lo más importante. La atención primaria de salud constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria. Se definieron metas mínimas de salud que deberían ser alcanzadas a través de la atención primaria de salud. Y algo muy importante, como base conceptual, es la voluntad política de los países. Recordemos que aceptaron, y al aceptar, implícitamente estaba incluida su voluntad política, para asegurar recursos, administración eficiente, comunidades organizadas. Bien. Sin embargo, ahora, 40 y tantos años después, subsisten las condiciones que dieron origen a la meta de salud para todos y a la atención primaria de salud. ¿Persisten las diferencias? Sí. ¿Persisten las inequidades? Sí. ¿Persiste la injusticia? Sí. ¿La injusticia social? Sí. ¿Persiste la pobreza? Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hay que pensar, han pasado más de 40 años. Han pasado más de 40 años y también debemos pensar que todo ha cambiado. La forma de pensar, la forma de actuar, la forma de enfrentar las cosas han cambiado. Y en lo que es atención primaria de salud, en el año 2003, durante el 44 Consejo Directivo, la OPS-OMS aprobó la resolución 44R6 para renovar, para darle nuevos aires a la atención primaria de salud. Y dice
la atención primaria de salud debe renovarse para afrontar los desafíos del contexto actual en general y de la salud en especial. ¿Cuál es la justificación para la renovación? Hay nuevos desafíos epidemiológicos que la APS debe asumir. La necesidad de corregir las debilidades e incoherencias presentes en algunos de los distintos enfoques de la atención primaria de salud. Entonces, ya dijimos que desde el principio hubieron problemas de ese tipo, ¿no? Entonces, y se aplicó también de una manera inconveniente en muchos casos. No siempre, pero en algunos casos sí. El desarrollo de nuevos conocimientos e instrumentos que pueden incorporarse para incrementar la efectividad de la APS. Avanzó la ciencia, avanzó en todo sentido, entonces eso hay que aprovecharlo ahora. El reconocimiento de la atención primaria de salud como estrategia para fortalecer la capacidad de la sociedad para reducir las desigualdades en materia de salud. Y, finalmente, el consenso respecto a que la atención primaria de salud es un enfoque sólido para abordar las causas de la falta de salud y de las desigualdades. Entonces, basados en estas justificaciones, la APS, la OMS, le da nuevos aires a la atención primaria de salud. Observan una cosa aquí, nosotros estamos bien acostumbrados a decir OPS o OMS, pero según hemos visto antes, los dos tienen orígenes completamente diferentes. La OMS es un órgano de Naciones Unidas. La OPS se formó por una reunión para proteger a los países americanos. Sin embargo, OPS y OMS trabajan muy bien juntos. OPS se ocupa de las Américas y la OMS del resto del mundo. Debo entender que en Europa hay una especie de OPS y en Asia también. Ahora, ¿qué implica la renovación de la atención primaria de salud? Implica reconocer y facilitar su papel en la promoción de la equidad de la salud y del desarrollo humano. Implica prestar más atención a las necesidades estructurales y operativas de los sistemas de salud, como el acceso, la educación y sostenibilidad de los recursos, el compromiso político y el desarrollo de sistemas que garanticen la calidad de la atención. Implica también un enfoque renovado de la atención primaria de salud, razonado y basado en la evidencia para lograr una atención universal, integral e integrada. Implica también ser un mecanismo para la transformación de los sistemas de salud, de modo que la APS desempeñe en ellos un papel central. Y algo que se considera muy importante es que la renovación de la atención primaria de salud debe ser parte integral del desarrollo de los sistemas de salud. Bien. ¿Qué es el sistema de salud basado en la atención primaria de salud renovada? Es un enfoque amplio de la organización y operación de los sistemas de salud para alcanzar su principal objetivo, que es el mayor nivel de salud posible. Maximizar la equidad y la solidaridad en el sistema. Está formado por un conjunto de elementos estructurales y funcionales en estructura y el acceso universal a los servicios de salud, con equidad, integridad, multidimensionalidad. Con énfasis en la prevención, la promoción y garantizando el primer contacto del usuario con el sistema, tomando a las familias y comunidades como base para la planificación y la acción. Entonces, aquí estamos hablando del MAIS.
El sistema de salud basado en la atención primaria y salud renovado incorpora principios nuevos como la sostenibilidad y la orientación hacia la calidad. Sus elementos estructurales y funcionales pueden medirse y evaluarse, constituyendo una aproximación a los sistemas de salud basados en la estrategia de la atención primaria y salud. Entonces, bajo esto, la atención primaria y salud renovada no es un conjunto de servicios y no se define por tipo de personal de salud. Dentro de este sistema de salud, cada país deberá desarrollar su propia estrategia para la renovación de la atención primaria de salud de acuerdo con sus recursos económicos, sus circunstancias políticas, sus políticas, sus capacidades administrativas, su desarrollo histórico, para que la estrategia sea propia, para que tome en cuenta los factores culturales del pueblo que son los que van a ayudar. Bien. Hemos dado un leve camino por la atención primaria de salud y ahora vamos a ver la cartera de los servicios de atención primaria de salud. Primero, unas definiciones. La cartera de servicios de salud es aquella que identifica los productos o servicios que brinda el establecimiento de acuerdo al modelo de producción adoptado para dar respuesta a la demanda de los usuarios. En la cartera de servicios de APS se define como un catálogo de prestaciones priorizadas que incluye los servicios de atención preferente a la población en los centros de salud. Se utiliza como herramienta de calidad y de gestión. En Perú, ¿qué tenemos para este cumplimiento? Tenemos la resolución ministerial del Ministerio de Salud, la 1069-2017-MINSA, del 4 de diciembre de 1917, en la que se aprueba la Directiva Administrativa 242. Directiva administrativa que establece la cartera de servicios de salud en los establecimientos de salud del primer nivel, la misma que forma parte integrante de la presente resolución. Este es el primer artículo de la parte resolutiva de la resolución. Y tenemos aquí la Directiva Administrativa 242, que son algo así como 80 páginas, que no las voy a presentar, por cierto, solamente aquí para presentarles cómo está y leer su finalidad. La finalidad de esta directiva es responder eficaz y oportunamente a las necesidades de salud de la población y las prioridades de política sanitaria sectoriales, desarrollando intervenciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, teniendo como eje las prestaciones de servicio de salud dirigido a la persona por curso de vida, a la familia y a la comunidad, tanto a través de la atención intramural como extramural. Entonces, tiene algunas definiciones aclaratorias para su manejo. Tiene definidos los cursos de vida, y aquí quería hacer énfasis en algo, porque cada uno está tomando sus edades para los cursos de vida, ¿no? Pero veamos, el adolescente está de 2 a 17 años, 11 meses y 29 días, y el adulto joven a partir de 18 hasta 29 años, 11 meses. Aquí hay una confusión, si se puede usar el término, ¿no? De estas edades. Por un lado te dice adolescente, incluso de 10 a 19 años. Según el MINSA, adolescente de 10 hasta 19 años, 11 meses y 29 días. Y es
adulto, es joven, ni siquiera le da categoría de adulto, es joven a partir de los 18 hasta los 29 años y 11 meses. Era una cuestión que quería acotar. Bien, esta directiva 242 tiene sus anexos 1, que está referido a prestaciones recuperativas, cuidados paliativos y de rehabilitación, a las intervenciones preventivas promocionales, a las actividades en salud pública, actividades emergentes y desastres, docencia, investigación y de coordinación intersectorial. Y tiene su anexo 2, que es una matriz de doble entrada. Por un lado tiene las atenciones de salud, como ser atención de daños, atención estomatológica, de urgencia, del parto, y por el otro lado tiene los grupos de vida, que son los que acabamos de ver. Por ejemplo, aquí al niño o niña, hasta 28 días, recibe atención de daños, no recibe atención odontológica, ¿se entiende, no? Atención de urgencias, no tiene atención del parto, no tiene atención especializada y, bueno, tiene otro tipo de atención. Bueno, dije, no voy a mostrarlo todo. También existe una resolución ministerial, la 391-2020 del MINSA, en el que se aprueba el listado de prestaciones referenciales para la cartera de servicios de salud de establecimientos de 12 horas, establecimiento de primer nivel de salud de 12 horas, para el de 24 horas, para lo que son proyectos de inversión y... No, bien. Quería mostrarles eso, los anexos 1 son larguísimos y el anexo 2 también. Pero como les digo, este está en lo que son estas disposiciones, que ustedes pueden leerlas y van a tener que leerlas en algún momento. Aquí sería larguísimo enunciarlo y decirlo. Bien. Y finalmente tenemos la organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención. Debo decir algo aquí. Estas resoluciones, hablan del primer nivel de atención. No hablan explícitamente de cartera de atención para salud pública. Pero, primero, que atención primaria de salud no es el primer nivel de atención. No es así. Sin embargo, muchas de las actividades que se hacen en atención primaria de salud se dan en el primer nivel de atención. Las otras actividades se dan en el nivel correspondiente, pero muchas, la parte preventiva promocional se dan en el primer nivel de atención y son las más numerosas. Entonces, por esto es que estamos tomando para las actividades el primer nivel de atención. Haciendo la aclaración, repito, atención primaria de salud no es necesariamente primer nivel. Bien. Organización de los servicios de salud en el primer nivel de atención. Los establecimientos de salud se clasifican de acuerdo a sus niveles de complejidad que determinan su capacidad resolutiva y responde a las realidades sociosanitarias de ese establecimiento. El nivel de complejidad de un establecimiento responde a las necesidades de salud de sus usuarios. Para organizar hay que tener en cuenta al usuario. En el primer nivel de atención tenemos los establecimientos categoría 1.1, que es el puesto de salud, posta de salud o consultorio con profesionales de salud no médicos. En la categoría 1.2 está el puesto de salud o posta de salud con médico, además de los consultorios médicos, con médicos que pueden ser médicos generales o especialistas.
En realidad aquí no se dan especialidades. Así es que el médico sea especialista realmente, qué bueno que sea especialista, pero aquí se necesitan generales. En la categoría 1-3, responde a los centros de salud con centros médicos y están los centros médicos especializados y los policlínicos. En la categoría 1-4, agrupa los centros de salud y los centros médicos con camas de internamiento. Luego tenemos en el segundo nivel de atención, está la categoría 2-1, que es el conjunto de hospitales y clínicas de atención general. La categoría 2-2, que corresponde a los hospitales y clínicas con mayor especialización. Y en la categoría 2E se agrupan a los hospitales y clínicas dedicados a la atención especializada. Entonces tenemos una clínica de traumatología, por ejemplo. Ese es una categoría 2E. Y en el tercer nivel de atención tenemos la categoría 3-1, que agrupa los hospitales y clínicas de atención general con mayores unidades productoras de servicios de salud. Se entiende que los del nivel 2. La categoría 3-2, que corresponde a los institutos especializados. Y la categoría 3E, que agrupa a los hospitales y clínicas de atención general con mayores unidades productoras de servicios de salud y servicios en general. Bien. Aquí tenemos un cuadro que nos dice, también es una matriz, que por un lado tiene las unidades productoras, consulta médica, patología, centro obstétrico, etcétera, etcétera, y por en la otra matriz, en la otra variable, nos da los de las categorías de los establecimientos. Entonces, es un cuadro que puede servir. ¿Bien? Ustedes lo encuentran en la literatura. Bien. Con esto terminamos esta parte. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, doctora Alvites, aparentemente no hay preguntas. Con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Bien, gracias, profesora Consuelo. Entonces nos vemos mañana a las 8 de la mañana para ver las tareas Sí, doctor, para la de práctica. pública y de gestión. Gracias. Sí, doctor. Ok. A usted. Gracias, doctora. De nada, señorita. Pero buenas tardes. Bien, gracias. Gracias. Los pasajeros están sentados.